Hola, buenas noches. Una vez más, es un placer volver a conectarnos y encontrarnos por este medio para poder meditar y reflexionar en la palabra de nuestro Señor, tratando de visualizar las cosas que están sucediendo en el mundo y de los acontecimientos que se nos avecinan y poder encontrar en las Santas Escrituras claridad, encontrar respuestas a algunas preguntas que a veces surgen en nuestro interior y que en todas estas situaciones difíciles que se están viviendo en el mundo, entre tanta incertidumbre, tiene que haber una voz que nos dé claridad y dirección. Y esa voz es la voz del Espíritu Santo a través de todos sus siervos, de todos sus hijos que en el mundo entero dan a conocer la verdad de las Santas Escrituras. Así que vamos a mirar en esta noche. Yo le voy a si usted tiene Biblia ahí en su casa y quiere ir junto conmigo mirando, si no yo les voy leyendo los pasajes que vamos a estar mirando. Creo que esta segunda parte de esta temática que estamos tratando, de esta inminente victoria de Jesucristo, que ya fue en la cruz del Calvario, pero también lo es en los acontecimientos finales de la historia de la humanidad, la victoria de Jesucristo sobre el anticristo o este falso Mesías es clara, es contundente, es impecable y la Biblia lo relata claramente. Aquellos que estudiamos la palabra de Dios dice que estas situaciones no nos van a tomar por sorpresa, sino que vamos a estar alertas porque vamos a estar mirando y reflexionando, meditando en las Santas Escrituras. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Juan, del apóstol Juan, en el versículo 14, dice: «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Aquí vemos que el apóstol Juan, él está verbalizando las palabras de Juan el Bautista, cuando también lo ve a nuestro Señor Jesucristo, y dice que la ley fue dada a través de Moisés, pero dice que la verdad y la gracia fueron dadas a conocer por nuestro Señor Jesucristo. Antes, en el Antiguo Testamento, en la etapa de la ley, vamos a ver que la Biblia no habla de un mundo espiritual, vemos que no se habla de demonios, no se habla de liberación. Eso comienza a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios reveló la inmortalidad a través de Jesucristo. Y a través de Jesús, dice acá en la Escritura, que la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación, se manifiesta y se pone en vigencia a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que Él regrese por segunda vez, ese tiempo de la gracia, ese tiempo de salvación, ese tiempo en donde la persona puede acudir a los pies del Señor para ser salvo, para ser perdonados y librados de sus pecados, de sus faltas, está en libertad y está en esa cercanía a través del Espíritu Santo. Y dice que la verdad también fue revelada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad es la que nos trae claridad y es en la que vamos a mirar en esta noche una vez más, porque las Santas Escrituras son las que nos traen esta claridad y esta verdad, como dice la Escritura. Vamos a estar mirando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En el versículo 1 dice: «Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos
de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vemos de que en este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de los últimos tiempos y da una característica. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá una destrucción repentina. En el video anterior, tratando sobre esta misma temática, habíamos hablado de que iba a aparecer una bestia y que iban a haber una multitud de personas que no estaban anotados en el libro de la vida, que iban a adorar a esta bestia. Y que estas personas que todavía no han conocido a Dios o no han entregado su vida en las manos del Señor, dice que buscan la paz. ¿Quién no busca la paz? Todo el mundo buscamos la paz. Aún estas personas o estas naciones que están en guerra y que están enfrentadas, ellas creen y aplican un principio totalmente fuera del contexto de nuestro Dios y de los principios de Dios. Ellos creen que matando a la persona o a la nación con la que no se llevan bien, creen que ellos van a recibir la paz. Pero la paz no viene a través de asesinar o matar a personas, sino que la paz viene a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través del perdón, a través de la restauración, de la reconciliación. Por lo tanto, la paz que busca en esta etapa la humanidad es una paz ficticia, es una paz que es por conveniencia, en donde el país fuerte hace un acuerdo con el país débil. El que es rico en armamento busca a otro que es rico en industria o en producción, y en donde uno hace alianza con el otro y establecen un vínculo de paz o un tratado de paz entre las naciones, pero es una paz ficticia. Es porque cada uno necesita del otro algo, pero no es una paz real y verdadera. Bueno, eso es una de las cosas o de las características que van a marcar la época en la cual se va a entrar a un escenario en donde este falso Mesías va a entrar en escena, va a entrar en acción, y en donde el Espíritu Santo de Dios a través de la Iglesia de Jesucristo también va a estar en una actividad permanente, en donde va a estar predicándose la palabra, en donde van a estar también sucediendo milagros y en donde van a haber conversiones o personas que se entregan en las manos de nuestro Señor. O sea, vemos de que los dos reinos están trabajando, y es como que hay que hacer una lectura solamente desde lo espiritual para poder entender qué es lo que está aconteciendo. Entonces vemos de que hoy que se habla de la paz mundial, se habla de un nuevo orden mundial, se habla de una paz, se dice de que vivimos en una gran aldea mundial en donde la multiculturalidad tiene un escenario en donde todos somos iguales, y de hecho que somos iguales y al mismo tiempo somos diferentes, pero se habla de una paz que no es tan verdad, y se habla de una equidad o de una igualdad que tampoco es real, es solamente de boca para afuera, pero en los hechos reales no existe. La desigualdad en donde se está viendo en este tiempo ha alcanzado márgenes irrisorios, que en otras épocas no se han visto. Hoy la pobreza, la escasez, la desocupación está entrando en su clímax máximo, en donde la gente entra en un estado de necesidad porque la equidad no existe en realidad. No está siendo manifestada como en realidad debería de ser, o de acuerdo a lo que se dice, ¿no es cierto? Si la paz mundial se está estableciendo, pues no se logra ver, el canibalismo entre los seres humanos en la parte que tiene que ver en lo económico es una lucha despiadada, en donde el fuerte va a pisotear y se va a imponer sobre el débil, y en donde Dios entra en escenario, entra a actuar para traer liberación. Vamos a repasar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y vamos a ver que aparece una segunda bestia. O sea, vemos la primera bestia y vamos a ver al dragón, que es el que le suministra el poder a esta primera bestia, pero vamos a ver que entra otra bestia más en escena. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Miren lo que dice. Capítulo 13
del libro de Apocalipsis. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Habíamos visto de que esta primera bestia es el anticristo o el falso Mesías, ¿verdad? En donde iba a recibir un cierto poder. Es una persona inteligente, una persona capaz, una persona entendida en los tiempos, y dice que va a cambiar los tiempos incluso este hombre. Continúa diciendo: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de osos, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos de que este falso Mesías va a surgir del infierno. Hace unos días atrás, en unos videos anteriores, en el video que se titula como "Lumbrera es a mis pies tu palabra", en ese video se muestra cómo hay en una religión falsa, cómo se adora y se dice que Cristo viene del infierno y que es hijo de Lucifer, porque Cristo es un título, y viene del infierno porque es el Mesías, el Salvador, entre comillas, el Salvador del mundo, pero de un mundo, digamos, de una realidad que no es la realidad de la palabra, no es el Cristo que enseña la palabra del Señor, sino que es un falso Cristo proclamado por una falsa religión. Habíamos visto de que era una doctrina de demonios y que adoraba a Lucifer como padre de este Cristo, porque Lucifer viene a ser el padre de este falso Mesías, de esta bestia, como lo nombra aquí el libro de Apocalipsis, y que le dice que le da el trono y le da el poder, o sea que le da el lugar para que esta bestia, para que este personaje pueda actuar bajo la unción, bajo el poder de Satanás. Miren lo que continúa diciendo: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia. Aquí aparece la otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta nueva bestia que surge aquí tiene un perfil religioso. Dice que tiene 2 cuernos como un cordero, pero habla como dragón. Quiere decir que tiene una apariencia de alguien santo, de un mensaje de paz a toda la humanidad, pero dice que habla como dragón. Eso habla de su naturaleza, habla de sus convicciones, habla de sus principios, habla de su misión, del trabajo que él viene a ejecutar en la humanidad y el papel de rol, la función que viene a cumplir en este tiempo. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Vemos de que este líder religioso que dice que actúa bajo el poder de la primera bestia, quiere decir que quien le suministra a la primera bestia y a la segunda bestia el poder y el trono es Satanás mismo. Quiere decir que esta bestia, que va a ser una persona, un líder carismático que va a surgir de las masas, pudimos ver en el libro del mismo Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 15, vimos la semana pasada o en el video anterior, de que este líder se levantaba de entre medio de muchedumbres, de pueblos, de naciones. Quiere decir que las aguas que se veía de donde se levantaba esta bestia eran de las naciones. Eran de los acuerdos de las naciones, los acuerdos internacionales, los bloques mundiales que se van armando. De allí tiene que surgir una comisión mundial. De esa comisión mundial tiene que surgir un líder, y este líder es el que tiene que representar a esta bestia que va a recibir el poder del infierno, del mismo diablo, pero también este líder religioso que dice que va a tener un poder para hacer milagros y señales, que va a hacer prodigios, milagros mentirosos, pero los va a hacer, y dice que va a lograr engañar. Dice que una de las señales va a ser descender fuego del cielo. Quiere decir de que hay un cierto poder en la materia, no ilimitado, pero tiene poder en la materia. Y dice que va a hacer que se le haga una imagen a esta bestia. Quiere decir de que esta religión o este líder adora las imágenes, tiene que ver con aquellos que adoran a imágenes, y dice que se va a hacer una imagen. Dice que va a hacer que adoren y que va a hacer que esa imagen como cobre vida o reciba el poder para poder hablar. Algunos están hablando del proyecto azul o Blue Beam, de estas imágenes en el cielo que van apareciendo. Dice que va a hacer que ni grandes, ni pequeños, ni ricos, ni pobres puedan comprar ni vender si no tienen la marca. Vamos entrando a una etapa en la cual se empieza a hablar de lo que es el chip. No solamente del chip que puesto en una tarjeta, sino un chip que está impreso o está instalado en el cuerpo humano. Si bien no vamos a centrarnos en ese tema en esta noche, pero tiene que ver con esto, con la lectura de lo que hoy se le llama el 5G. El 5G es el que lleva a una etapa de la humanidad en donde va a haber una lectura, en donde hoy las bicicletas tienen computadora, los vehículos tienen computadora, nuestro teléfono cada 5 minutos está emitiendo una orden diciendo en dónde se encuentra. Y los dispositivos que están instalados en distintas partes de la ciudad van sabiendo en dónde la persona se encuentra ubicada. Entonces eso quiere decir que van a saber en dónde la persona se encuentra. Si no es en el chip del teléfono, que tienen 3 tipos de aplicaciones, por más que uno borre o no quiera que sepan, hay 3 formas de cómo se puede llegar a saber de que la persona se encuentre en un lugar. Entonces no existe una forma en la que uno pueda decir voy a borrar la ubicación y nadie va a saber en dónde estoy. Eso no se puede hacer. Siempre van a saber las personas que están controlando, que están mirando desde atrás de las bambalinas, en dónde se encuentra la persona. Así que esto de que comprar y vender no se va a poder, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo ya en esta época, y vemos de que la palabra de Dios es bastante certera. Dice que aquí hay sabiduría, que contemos el número de la bestia, que hay un número, hay encerrado sabiduría en eso. Dice que el número es 666. El 666 marca una época, es una época donde el hombre se independiza de Dios, donde el hombre no quiere saber nada con Dios, donde el hombre se cree su propio Dios, cree que Él es Dios, y baja y degrada al Dios verdadero a la altura de cualquier Dios, de cualquier ídolo pagano. Aún él mismo se pone como Dios y se pone a la altura y se mide con el Dios verdadero, porque ese es el poder o es la sabiduría o es el estado espiritual que va a suministrar la misma tiniebla, que va a suministrar el mismo diablo, el mismo Satanás. La Biblia dice que en el huerto del Edén, en el 6º día, en el día 6, Dios creó al hombre y también creó a la bestia. Y como el diablo se cree Dios, el 666 es la trilogía del hombre. Es la cantidad de veces que la maldad del hombre se multiplica en la bestia. Por lo tanto, el 666 viene a ser un estado espiritual
en donde el hombre cae en un descreimiento de Dios, no cree en Dios, saca a Dios de su vida, saca a Dios de su corazón, no lo adora, no lo exalta, y va a buscar por sus propios medios encontrar felicidad, por decirlo, o encontrar la paz, como estamos viendo. Dice que ellos, cuando digan que hay paz y que hay seguridad manifestada o lograda por ellos mismos, como veíamos en el video anterior con este Nimrod, que es de donde comienza todo este tema que tiene que ver con este primer cazador, este primer rebelde, por decirlo, que se levanta y que va a direccionar a aquella generación de aquella época a una rebelión contra Dios. Y que vemos que este líder mundial ya está entrando en escena, pero que también la época marca un estado espiritual de estas condiciones. Vemos de que, leíamos de que de las aguas se levanta esta bestia. Ahora miren lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 57. En el versículo 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Vemos de que esta bestia surge de las aguas, de las muchedumbres. Las aguas está diciendo de que son pueblos. Pero vemos que acá dice que el impío, y habíamos hablado en el video anterior que una persona impía es una persona que no tiene piedad, que Dios es piadoso. La gente impía es una persona que no tiene piedad, que no conoce a Dios. Por lo tanto, es alguien que no ha aceptado a Dios, no se ha entregado en sus manos. Entonces la impiedad está naturalizada en la vida de la persona. Y dice que la persona impía es como un mar embravecido. Entonces quiere decir que si de ahí sale esta bestia, quiere decir que sale de naciones que están embravecidas, que están enojadas, que están airadas, que son iracundas, que están en guerra, que están en conflicto, que no buscan la paz por medio del acuerdo verdadero, por medio de la paz verdadera, sino que es buscar imponer sus valores, su forma de pensar, su manera de actuar, tratando de reducir a la otra persona y no queriendo convivir con otra persona, por decirlo, o con la otra nación. Entonces vemos de que la época para que entre este falso Cristo en escena es un tiempo de caos. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo dice de que lo que iba a caracterizar a esta época eran los rumores de guerras y las guerras, las pestilencias, las hambrunas. Está todo manifestado de una manera simultánea. Vemos que hay hambruna, vemos de que hay desigualdad, vemos de que hay pestilencia y vemos que hay guerra. O sea que la paz y seguridad de la que se habla aún por los medios de comunicación oficiales de los gobiernos no existe, no es real. Están en pleno conflicto, amenazándose con armas letales, con armas no letales, que son armas parecidas a este famoso virus que se está manifestando a nivel mundial y que tienen un armamento para destruir el planeta, muchas de estas naciones que están en conflicto. Entonces todo eso marca una época. Ahora, este dragón, dice la Biblia en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, dice que fue desterrado, o sea, fue expulsado del cielo. Miren lo que dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice en el versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjese el parecido de esta bestia, de este dragón, con la bestia del capítulo 13. Vemos de que hay una conexión, de que este es el padre del otro y es el que le suministra el poder al otro. En el versículo 9 de este capítulo 12 dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos de que antes de la manifestación de este falso Cristo, de esta bestia que tiene que surgir de las naciones, dice que el diablo, el gran dragón, fue arrojado a la tierra. Entonces eso es lo que genera la cercanía de este diablo acercado a la tierra, genera la maldad que va a proliferar
como dice el Señor Jesucristo, que algo que iba a caracterizar en los últimos tiempos era la proliferación de la maldad y que el amor de muchos se enfriaría a causa de esa maldad. Porque el diablo, las tinieblas, sus ángeles llamados demonios o llamados espíritus inmundos, acercándose a la tierra, generan y meten a las personas en un estado de vulnerabilidad y un estado donde empiezan a tomar posesión de las personas, y el satanismo empieza a agarrar relevancia, empieza a agarrar poder, protagonismo. Hoy ya no son fuerzas ocultas, son fuerzas realmente manifestadas. Ya el satanismo está manifestándose y es como que viene a enfrentar directamente al Dios verdadero y a la doctrina del Dios verdadero. De hecho, está la llamada religión luciferiana, que viene ganando adeptos, muchos adeptos en el mundo entero. Entonces, Dios nos llama a nosotros a que podamos acudir a la verdad y entender que estamos viviendo en el tiempo de la gracia nosotros, para acudir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y encontrar salvación y vida eterna. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir, una vez más, de que este inicuo dice que recibe el poder de Satanás, pero dice a quien el Señor, el verdadero Cristo, matará con el espíritu de su boca, con la palabra, con la verdad revelada a través de la palabra. El Señor dice que Él ha determinado salvar a los creyentes, a los que van a creer, a través de la predicación, a través del mensaje de salvación. Por eso es importante predicar la palabra. Por eso es importante escuchar predicaciones y poder acudir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y escuchar la verdadera y sana doctrina que se encuentra en las Santas Escrituras, revelada por el Espíritu Santo a través de los siervos de Dios que en el mundo entero están predicando la palabra. Es necesario de que usted, si está en este momento viendo este video, escuchando, o si tiene posibilidad de escuchar a otros pastores allí donde usted viva, pueda buscar una iglesia, pueda hablar con un pastor, pueda hablar con alguien de una iglesia, entregue su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que usted lo haga, porque es su salvación, su vida eterna la que está en juego. Si usted no acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, Él seguirá siendo Dios, Él no tiene problemas. Somos nosotros los que necesitamos ser salvos. Por eso es necesario de que nosotros podamos acudir. Dice que este inicuo que va a engañar al mundo, dice que recibe el poder de Satanás, pero dice que será vencido por nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiere decir que con la verdad de la palabra le va a vencer. Una vez más va a vencerlo. Ahora, pero el escenario para que este falso Cristo, que va a engañar a toda la humanidad, está a punto de manifestarse. Miren lo que dice el profeta Daniel. El profeta Daniel estuvo cientos de años antes de Jesucristo. Estamos hablando de profecías que dio en el tiempo de Jesús hace 2020 años atrás. Ahora nos vamos a ir un poco más al Antiguo Testamento, pero vamos a ver lo certera que es la profecía del profeta Daniel concerniente a estos tiempos. En el capítulo 8 del libro de Daniel, miren lo que dice. Capítulo 8, en el versículo 23, dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el rey, este vendría a ser esta bestia de la que hablábamos recién en el libro de Apocalipsis, viene a ser la misma persona, pero profetizada desde el profeta Daniel, cientos de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice que es altivo y que aparte es entendido en enigmas.
Quiere decir que es una persona que entiende de numerología, que entiende de filosofía, que entiende de cultura general, que él es un magnate, él es una persona preparada, una persona elocuente, tiene buena verborragia, sabe cómo ser un mediador, cómo ser una persona que va a atraer a las personas, es un mediático, él es un profesional, es una persona capaz de traer solución al mundo porque él recibe un poder sobrenatural que lo hace estar por encima de las demás personas, porque él está recibiendo el poder desde el mismo infierno y está recibiendo el poder de Satanás. Entonces, no es una persona común y corriente, es una persona que va a estar preparada y que realmente dice que la humanidad se va a postrar, va a quedar deslumbrada, va a quedar maravillada la humanidad ante esta persona que en realidad va a hablar de paz y va a mostrar una paz ficticia, pero que en realidad dentro de él va a ir manifestándose otra realidad. Miren lo que continúa diciendo, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque no viene de él, sino que viene del infierno, y causará grandes ruinas, y prosperará, él va a prosperar, su reino va a prosperar, pero va a causar grandes ruinas, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice que a los fuertes, aquellos que tienen muchas riquezas, las van a quebrar. Por eso es necesario que las economías de los gobiernos quiebren. Los países tienen que quebrar económicamente. Para que se pueda establecer el nuevo orden mundial, se va a entrar en un caos. Entonces, la pandemia, la cuarentena, va a prolongar un estado en donde los países no van a lograr producir, no van a lograr levantarse, y aquellos fuertes que han sido personas pudientes, empresas que han estado, digamos, a la vanguardia o que han estado al frente llevando adelante una buena producción, de repente se van a ver quebradas. Todos esos fuertes van a ser quebrados en sus economías. Y dice que también va a vencer al pueblo de los santos. Quiere decir de que entonces esta bestia va a surgir de un lugar, de un linaje marcado, sí, con profecías, esperado, anhelado, profetizado por muchas personas, que tiene que hacer pacto con este falso religioso o con este falso profeta, en donde ellos dos van a jugar un papel importante, en donde entre ellos dos tienen que haber acuerdo, porque el pueblo santo, el pueblo de donde viene Jesucristo, también tiene que ser vencido, porque va a ser engañado, porque así como ellos no pudieron reconocerlo al verdadero Mesías cuando vino hace 2020 años atrás, ellos todavía están esperando a la primera venida del Mesías. Ellos tienen sus ojos cegados. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas para que no crean a la verdad. Recién leíamos que la verdad y la gracia fue revelada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, al no creer en nuestro Señor Jesucristo, ellos todavía están esperando la primera venida del Mesías. Ellos no se manejan por el calendario con el que nosotros nos movemos, con el calendario gregoriano. Ellos no están en el 2020, ellos están en otro calendario y están esperando el primer Mesías. Están esperando la primera venida del Mesías y las profecías de ellos van apuntando a un tiempo y a una época. Pero vemos que estos dos personajes de los que venimos hablando, que son los que van a manifestarse, que son seres humanos, ya están encontrándose en escena. Solamente hay que mirar con profundidad las Santas Escrituras y los vamos a ir encontrando. Y vamos a ir encontrando sus rostros incluso. Vamos a ir sabiendo. Antes no se lograba vislumbrar tanto, pero ahora ya vamos sabiendo más acertadamente, vamos atinando como diciendo, esta persona puede llegar a ser el que está cumpliendo este rol y esta otra persona puede llegar a ser el que está cumpliendo este otro rol. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 11, miren lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 11. Dice así. En el versículo 6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado, dice, el que no halle tropiezo en mí. Quiere decir que aquellas personas que lo lograron conocer a Jesucristo, que lograron aceptarlo, no va a haber tropiezo. Pero los que no lo han reconocido, van a encontrar tropiezo y van a encontrar tropiezo en él. Yo le invito a que podamos ver este video, por favor. Del Mesías y por qué no Jesús y ese tema ya hay más difusión. ¿Por qué? Porque son muchos
los cristianos que creen en Jesús y los judíos que no creen en Jesús. O sea que son muchas personas ya entran en discusión este tema. Y en Isaías 53, ¿de qué se habla? Según Rashi explica que se habla del pueblo en general. No está escrito ahí específicamente, no está escrito el nombre de Jesús en ningún lugar en Isaías 53. Buscadlo, no está escrito, no dice Jesús en ningún lugar, dice. Ni siquiera dice del Mesías, no dice nada. Isaías 53. Que está escrito acerca de un hombre que va a soportar el dolor, etc. Según Rashi se refiere a todo el pueblo, que se habla de todo el pueblo. Y podéis encontrar otras explicaciones que no se refiere a un hombre solo, pero que en ningún lugar dice, en Isaías 53, no dice el Mesías ni dice el nombre de Jesús, en ningún lugar. O sea que no se puede aseverar, se puede interpretar, es interpretación, bueno, cualquiera es libre de interpretar como quiera, pero ahí no está escrito. O sea que no lo puedo aseverar, no está escrito. Y lo que no puede saltearse es ¿por qué no? ¿Por qué no Jesús puede? ¿Por qué Jesús no puede ser el Mesías? Eso sí está claro, ¿por qué no? Podemos ver en este video, este es uno de los rabinos más consultados en este tiempo, muy reconocido por el pueblo judío, es uno de los más sabios dentro de este pueblo, pero que no reconoce a Jesucristo. O sea, el mensaje él lo deja claro, él no puede reconocer, ellos se apoyan o creen que los que hemos creído en Jesucristo nos basamos solamente en el capítulo 53 del libro de Isaías. Y desde allí él hace su argumento carente de un montón de recursos, pero él no reconoce y ellos no reconocen que Jesucristo es el Mesías. Por lo tanto, ahí está el tropiezo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío de esta época, que va a ir caracterizando también este tiempo en donde ellos no reconocen y ellos tienen que llegar hasta más adentro, por decirlo así, de la historia de la humanidad, no reconociendo al Mesías. Pero van a ir siendo ellos aturdidos, van a ir siendo confundidos. La palabra, y leíamos recién cuando pudimos leer en 1 de Tesalonicenses, de que nosotros, aunque venga el Señor como ladrón en la noche, dice que nosotros somos del día y que nosotros sí vamos a saber y no vamos a ser sorprendidos. Que cuando ellos digan que hay paz y que hay seguridad, va a haber una destrucción repentina. Entonces vamos viendo cómo este pueblo que está engañado y que no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías, va a entrar como en un acuerdo preparando el escenario con el falso profeta o la falsa religión para que puedan ir estos dos personajes que en el futuro van a tener el papel protagónico de estas dos personas que venimos hablando, tienen que entrar en una etapa de acuerdo. Un acuerdo ficticio, porque no es real, pero es un acuerdo, es un estado de paz. Miren lo que dice este mismo personaje, este mismo rabino, miren lo que dice de este acuerdo en este video. Las riñas del judaísmo con la Iglesia Católica se iniciaron desde los inicios, prácticamente, incluso antes de que la Iglesia Católica fuera denominada así, católica, porque cuando surgió la idea de Jesús, ya hubo confrontación con los sabios de Israel que seguían con la idea original, o sea, con la Torá original. Jesús implantó una reforma y eso fue mal visto por los sabios. Por eso comenzaron las riñas. Después la Iglesia Católica fue creciendo y en ese momento comenzaron las riñas más severas porque hubo derramamiento de sangre. En el año 2016, de manera milagrosa, cambió todo. Algo impensado, algo histórico, que quedó registrado. Hay un informe del Vaticano registrado, se difundió en la prensa de todo el mundo. En el año 2016, el sumo pontífice Francisco declaró públicamente que el pacto de Dios con los hijos de Israel sigue vigente. Créase o no, es un documento que está registrado en el Vaticano y lo podéis encontrar en todos los medios de difusión.
Asimismo está escrito, el pueblo de Dios no anuló su pacto con el pueblo de Israel, y asimismo está escrito en ese documento, los católicos no deben presionar a los hijos de Israel a convertirse al catolicismo. Y además está escrito en ese documento, los católicos deben asociarse a los hijos de Israel para combatir el antisemitismo. O sea que es algo histórico. Vemos en este segundo video de que esta persona habla de un acuerdo entre la Iglesia Católica, entre el catolicismo y el judaísmo. Y vemos de que estas dos doctrinas van a encontrar un acuerdo entre ellos. A ellos les satisface solamente con escuchar de este Papa actual de que haya dicho de que Dios no ha cortado su pacto con Israel. Entonces a ellos les satisface esto. En realidad Dios tiene un pacto de bendecirlo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tiene que reconocer al verdadero Mesías. No de que es un pacto que ellos van a seguir en esta condición o en este pensamiento o en esta postura, porque en realidad el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, vino hace 2000 años atrás. Ellos están esperando la primera venida del Mesías y lo que está a punto de acontecer es la segunda venida del Mesías. Ellos no han querido reconocer, y podemos ver en estos videos, de que este rabino habla de una manera muy despectiva hacia nuestro Señor Jesucristo y hacia la verdad de la palabra, y empodera, da reconocimiento a un líder religioso de una religión que no es verdadera, pero que le ha dado el reconocimiento para poder hacer que el judaísmo y que el catolicismo puedan unirse. Bueno, aquí vamos viendo las dos religiones falsas o dos doctrinas falsas que van preparando el escenario para que desde un lado va a surgir el falso Mesías y desde el otro lado va a venir el falso profeta, que es que los dos reciben el poder desde el infierno para que los dos van a estar como una cara visible ante el mundo, para que el falso profeta haga que adoren a la bestia y para que todos le rindan homenaje, y va a hacer crear también una imagen para que le adoren, y va a hacer señales mentirosas que van a dar respaldo a esta primera bestia, que todavía no se sabe cuál es, pero que ya el vínculo, el acuerdo, la paz y la seguridad que ellos están queriendo asegurar, en donde supuestamente Dios está avalando y respaldando este acuerdo, que no es verdadero, que no es aceptado por Dios, porque el único pacto de paz se encuentra a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor dijo de que nadie viene al Padre si no es por Él, que Él es el camino, no hay muchos caminos. Él no dijo yo soy uno de los caminos, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay un solo Salvador. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente en Jesucristo. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el versículo 10, dice, en el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vemos de que acá ya empieza a haber un acuerdo entre estos dos puntos de vista, entre estas dos doctrinas. Ahora, ellos están esperando de que venga ese primer Mesías, y según ellos, el Mesías ya está en la tierra. Según ellos dicen que en el 2022 va a producirse un evento en el cielo, y según ellos en el 2022 va a aparecer este Mesías Salvador del mundo, a quien supuestamente este falso profeta, en este vínculo que van a tener, va a darle crédito. Según ellos, en el 2022 va a venir el Mesías. Mire lo que dice este video. Científicos han confirmado que en 2022 se producirá un espectacular acontecimiento cósmico. Será el esperado Mesías.
Un destacado rabino israelí así lo cree. La formación de una nueva estrella en 2022 confirma la profecía bíblica de la venida del Mesías, asegura el rabino israelí Joseph Berger. El destacado religioso judío está convencido de que el suceso astronómico está predicho en el Antiguo Testamento. Recoge Breaking Israel News. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará todos los hijos de Set, afirma el cuarto libro de la Torá judía, Números 24:17. Berger afirma que la estrella mencionada en el versículo bíblico será el producto de los que los investigadores confirmaron hace solo un par de semanas. En el 2022 habrá una colisión de cuerpos celestes que iluminará el cielo nocturno, dando como resultado el nacimiento de una nueva estrella. El rabino ha basado sus afirmaciones en el escrito de Maimónides, una autoridad judía andalusí del siglo XII, que mencionó ese versículo como prueba de la venida del Mesías. Berger también agregó que el Zohar, un importante libro de miticismo judío del siglo XVI, no solo reitera la profecía, sino que incluso predice en detalle el color y el tipo de estrellas que aparecerán en el cielo antes de la llegada del Salvador. Las religiones abrahámicas, que incluyen al judaísmo e islam, comprenden algo más de la mitad de la población de creyentes del mundo. De cumplirse la profecía mencionada por Berger, unos 3.800 millones de fieles seguidores de estas confesiones verían cumplida la promesa de la venida del Mesías. Siguiendo con más, rabino israelí dice que ya está reuniéndose con el Mesías. Los rabinos más grandes de Israel tienen miedo de abandonar el país para no perderse la venida del Mesías. Una entrevista reciente en la radio israelí nuevamente presentó rabinos prominentes que explican que el Mesías está a punto de revelarse. El rabino Jacob Sechers dijo el domingo a la emisora religiosa Radio 2000 que el rabino Chaim Kanievsky le dijo que ya está en contacto directo con el Mesías. Para entender por qué los judíos religiosos se están tomando esto en serio, es importante saber que el rabino Chaim Kanievsky es considerado uno de los 2 o 3 rabinos principales de la comunidad judía ultraortodoxa en Israel. Y el rabino Sechers dice que Kanievsky y otros 2 místicos rabinos ocultos ahora le han encomendado la tarea de informar al público de la inminente llegada del Mesías. El rabino Sechers comenzó su explosiva entrevista de 3 horas con una advertencia. El proceso de redención está a punto de comenzar a suceder muy rápidamente y a un ritmo rápido. Es importante que las personas se mantengan tranquilas y firmes para actuar adecuadamente en el momento adecuado. Hay un Mesías potencial en cada generación y hay hombres justos que saben exactamente quién es. Esto es, por supuesto, cierto en esta generación. Hacer correr la voz ahora que el Mesías está más cerca que nunca. Es cuestión de vida o muerte. Podemos ver en este video de que el hecho de no haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo hace que las personas puedan ir encontrando profecías o ir viendo de una manera en la que puede venir la salvación para ellos, el Mesías tan esperado y tan profetizado para ellos, pero que por no haber reconocido a nuestro Señor Jesucristo, ellos están caminando sin revelación. Están ciegos, no logran ver la verdad de las Escrituras, porque el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dice
que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo de que no va a ser una venida en secreto. O sea, de que si el Mesías entonces ya está manifestado, si está teniendo reuniones en secreto con estos rabinos que están diciendo de que en el 2022 ya se va a revelar, podrá llegar a ser este falso Mesías que va a engañar, incluso dice que va a vencer al pueblo escogido, porque si bien el pueblo judío es el pueblo escogido, por decirlo de alguna manera, aunque el pueblo espiritual, el pueblo de Dios es el pueblo cristiano que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. O sea, que el mensaje de salvación en este tiempo se está llevando a través de los millones y millones de personas de distintas nacionalidades, de distintos estratos sociales que han aceptado a Jesucristo en sus corazones como Señor y Salvador de sus vidas y que están predicando el Evangelio. Pastores, profetas, evangelistas, maestros de la palabra, que corren con el mensaje de salvación por todo este planeta. La Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de nuestro Señor y quiere decir que la iglesia se va a ir extendiendo de una manera en la que las tinieblas no van a poder vencerla, no van a poder detenerla. La Biblia dice que las luz y las tinieblas se enfrentaron y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestro Señor Jesucristo dijo que sobre esta roca, está hablando de Él mismo, sobre su fundamento, dice que iba a edificar la iglesia y que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a prevalecer contra ella. Por lo tanto, quiere decir de que esta profecía de que en el 2022 va a aparecer el verdadero Mesías, el que ellos están conociendo, no es verdad. Porque ya está profetizado por nuestro Señor Jesucristo de que aparecerían falsos cristos. Y no dijo un falso Cristo, falsos cristos, o sea que van a haber varios. Y dice que tendrán un poder mentiroso que harán prodigios, señales, milagros mentirosos que vendrán también del mismo infierno. Va a aparecer un verdadero falso Cristo, pero que van a haber otras réplicas también. Van a haber otros falsos Cristos. Va a haber un verdadero anticristo, que ese es el que debemos de saber que es la bestia de la que habla el libro de Apocalipsis. Hay un verdadero anticristo y hay un solo verdadero Cristo, el Mesías, nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, que subió a los cielos y que ha prometido volver a llevar a su iglesia, y que también nosotros, como leíamos recién, nosotros no estamos en tinieblas para no discernir y no saber los tiempos, para no discernir las circunstancias que están viviendo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento y habla de los hijos de Isaacar, dice entendidos en los tiempos. Es necesario de que hoy todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la revelación de la Escritura, que Dios arroja luz y entendimiento para discernir los tiempos y para discernir entre los falsos cristos. Yo les voy a invitar que veamos ahora otro último video en donde vamos a ver ahora un rabino, pero que es mesiánico, un rabino que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver la diferencia entre el discernir de unos que no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas y están esperando a la primera venida del Mesías, que están diciendo que en el 2022 va a venir esta estrella y que va a traer un cambio mundial y que va a ser el Mesías que en realidad va a salvar a toda la humanidad, y que ellos ya están teniendo contactos con este Mesías que están ocultos, como que ellos son, digamos, los privilegiados de conocerlos, cuando en realidad el verdadero Mesías dijo que la segunda venida de él iba a ser como un relámpago que se iba a saber en todo el mundo. Ahora vamos a ver cómo esta otra persona, este otro rabino que sí ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, nos va a arrojar más luz en lo que él está diciendo y que tiene sentido lo que está diciendo. Le invito a que lo veamos, por favor. Shalom Ahim, Shalom brothers, Shalom Ahayot. Shalom sisters. Hoy es lunes 4 de marzo Today is Monday, March 4 del año 2019 gregoriano. 2019 Gregorian years. Bueno, tengo información muy importante. Well, I have really important Pongamos information. atención, amados Ahim, Let's pay attention, beloved hermanos, hermanas. brothers and sisters. El 9 de abril April 9, va a haber elecciones en Israel. there are going to be elections in Israel. 15 partidos 50 políticos politic se parties están disputando
peleando el They're gobierno. fighting for the government. Bueno, tomemos eso en cuenta, Well, amados. let's keep that in mind, Ahora, brothers. el yerno de Donald Trump, Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, Jared Kushner, de origen judío, he's a Jew. dice que después del 9 de He abril, says that after April 9, es decir, de las elecciones en Israel, that means those elections of Israel, darán a conocer el plan del siglo, they're going to give to know the century el plan plan, de paz y seguridad the plan and peace of security para Israel. for Israel. Ahora, Now, el Sanedrín the de Sanhedrin Israel of Israel, está constituido it por has 75 miembros. 75 members. Y ellos acaban de mandar una carta And they just sent a letter al presidente Donald Trump for President Donald de Trump los Estados Unidos de Norteamérica. of United States of America. Y en ese escrito And in that letter, le sugieren, le piden más bien they suggest or they que ask considere to him muy bien to consider la very herencia de well Israel Israel en heritage cuanto a la tierra de Israel in the land of Israel según la Torá, based in the es decir, Torah. según la Biblia. That means based in the Bible. Ahora, todo está Now, muy cerca, amados hermanos. everything is really close, Nos beloved estamos brothers. acercando como nunca We're antes getting al closer, fin. just as never before Bueno, to the end. ahora, Well, permítanme leer now allow me to Mateo read 24, Matthew 24, verso 32. verse 32. Dice así: Says like this. de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. Las hojas, sabéis que el verano está cerca. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and put forth leaves, you know that the summer is near. Ahora, sabemos que la higuera Now we know that the fig tree es Israel. is Israel. Reverdeció It bloomed en again el año 1948, in 1948, el 14 de mayo. May 14. Ahora, Now, el Eterno the dice Eternal Father que says de esta generación that from this generation no pasará. shall not pass. Veamos el verso 33. Let's see verse 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. So likewise you, when you shall see all these things, you know that is near, even at the doors. Y en el verso 34, And in verse pongamos 34, mucha atención, amados. let's pay a lot of attention. Dice beloved. así: Says like de this. cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Entonces, So, en el año 2018 in 2018, se cumplieron 70 años there were 70 de la years fundación del Estado de Israel. of the foundation of the state of Ahora Israel. vamos a ver primeramente Now let's see qué es first, una generación para el Todopoderoso. what is a generation for the Almighty? Y vamos a ir al Salmo 90 And let's go to Psalm 90, en el verso 10. verse 10. Dice así: Says like this. los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. The days of our years are 60 years and 10, and if the reason of our strength they be 40 years, yet it is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Entonces pongamos atención. So let's pay attention. En el año 2018, In 2018, el 14 de mayo, May 14, decía yo, I said, se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. those were 70 years of the foundation of the state of Israel. Ahora, Now, ya estamos a punto de cumplir un año, we're just about to get to 1 es year, decir, 71 años, por así decirlo. 71 years. Entonces, del 2018 So from 2018 al 2028, to 2028, ya como tope, as limit, serían los 80 años. those would be the 80 years. Esto quiere decir This means que estamos ya en los últimos años. that we are in the last years. Ahora, Now, van a dar el plan they are going to de give paz y a plan seguridad. of peace and security. Bueno, Well, si estamos en lo correcto, if we're in the right me refiero a la thing, interpretación correcta I'm referring to the right de lo que interpretation dice nuestro Adón Yahshua of HaMashiach, what the Adon Joshua HaMashiach says, nos quedan 9 años. is just 9 years left. Ahora, Now, tiene que venir it has to come el falso the Mesías. fake Messiah. Ahora, Now, recuerden que nosotros vamos a festejar Pesach remember that we are going to celebrate Pesach del 20 al 21 de marzo from March 20 to 21st de este año 2019 gregoriano. of this year, 2019 Gregorian years. Y la amada casa de Judá And the beloved house of Judah lo va a celebrar are going to celebrate desfasado it in another date, del 19 al 20 de abril. from 19 and 20 of April. Entonces recuerden que nosotros So remember that we vamos a festejar are Pesach going to celebrate Pesach con el calendario hebreo restaurado. with the restored Hebrew calendar. Ahora,
Una Now, pregunta y la dejo al aire. a question, and I leave it like that. Y le pedimos que Ruach HaKodesh, And we ask the Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, you knew it as Holy Spirit, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, the Ruach HaKodesh from Joshua nos guíe. HaMashiach, guides Bueno, us. viene un falso Mesías. Well, a fake Messiah is going to come. Una pregunta. A question. ¿Es probable que salga el falso Mesías en un falso Pesach? Is it probable that the fake Messiah will come out during a fake Es muy Passover? probable. It is really Es muy probable. probable, It hermanos. is really probable, Entonces, brothers. recuerden que estamos viviendo Remember that we are living los últimos segundos. the last seconds. Ahora, Now, si no sucediera en este año, if that doesn't happen during this year, quiero decirles que en el 2020 I want to tell you that during y en el 2020 2021, and 2021, las fechas tanto para Casa de Judá, the dates that are for House of para Judah nosotros son las and mismas. for us are the same Me ones. refiero en la celebración de las I'm fiestas referring during the celebration of the santas, feasts, the holy las feasts, Kadoshim convocación. the Kedoshim convocations. Ahora, entonces Now, pongamos atención. So let's pay attention. En el 2022 In 2022 es cuando se vuelve a desfasar otra vez is where it goes again in another las wrong date. fiestas The feast para nuestros hermanos de la amada Casa de Judá. for our beloved brothers of House of Judah. Entonces, vuelvo a So, hacer la pregunta. I ask this same question. ¿Saldrá en este 2019 Is it going to come out during en this un falso 2019? Pesach? During a fake Porque tiene Passover? que ser un falso Mesías, porque es un Because falso Mesías. It has to be a fake Messiah because it is a fake O Messiah. será hasta el 2022. Is it going to be to 2022? Pero vuelvo a recalcar esto. But I say this Si again. estamos bien en la interpretación If we are right in the interpretation de la profecía de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, of the prophecy of our John Joshua ya HaMashiach, casi cumplimos un año we're just about to get to a year y quedarían 9 años. and 9 years will be left. Y todo se irá desatando. And everything will start to happen. Vemos que por acá, We see por that allá, here, la there, ONU, the la United OEA, Nations, la reunión de los 20, the reunion gobiernos of the 20, diferentes, different dicen, governments. estamos haciendo ya plan de paz y They seguridad. say we're going to do Paz it. We're y doing the seguridad. plan of peace and security. Y Peace and security. yo lo ministré en el And tema I del ministered Natsal. it in the teaching about the Natsal. No dice cuando haya paz y seguridad, It doesn't say there is peace and sino security. cuando digan paz y seguridad. But when they say peace and security. Entonces estemos muy atentos So let's be paying de los attention próximos días, of next days porque viene algo fuerte. because something strong is going to come. Hay que seguir orando, We have to keep no praying, perder la fe not to lose faith en Yahshua Mashiach, in Joshua que eso HaMashiach. incluye confianza en el Todopoderoso. And that Vemos en este video que este rabino que reconoce en nuestro Señor Jesucristo el Mesías, el Salvador, habla desde que del año 1948, que fue constituido el pueblo de Israel como nación, se pone nuevamente en vigencia la última semana de la profecía del profeta Daniel, cuando fue destruido el templo y el pueblo tuvo que salir disperso. Se detuvo porque fue justo en la semana 69. Entonces quedó esa semana 70 en suspenso. Pero ahora, cuando fue constituido nuevamente como nación, el pueblo judío, el pueblo de Israel, entonces se vuelve a activar el reloj de Dios, por decirlo de alguna manera. Y tal cual como él lo explica, en el 2018 se ha cumplido los primeros 70 años y de ahí quedan 10 años al 2028. De acuerdo a lo que él supone, en el 2022 puede aparecer el falso Mesías. Miren cómo los otros rabinos creen que en el 2022 va a venir el verdadero Mesías. Y podemos ver que la diferencia la trae la Escritura. Ellos no consideran las Santas Escrituras, por eso ellos tienen sus ojos cegados y no pueden ver la revelación de que ya el Mesías ya vino la primera vez y que está por venir la segunda vez y que ellos van a creer a un falso Cristo. Y debe de ser quizás que esta bestia que ya se está relacionando con ellos, porque ellos esperan una persona que venga del linaje de David. Tiene que venir del linaje de David. En los videos que vimos al principio, si usted los puede ver completo, están al pie del canal, usted va a ver que ellos van a decir de que no pueden reconocer a Jesús como el Mesías porque el linaje del varón, digamos, del padre de Jesús, no viene del linaje de David, o sea, no lo reconocen como padre a José de Jesús. Entonces el problema está en la paternidad. Ellos no pueden reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él no fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, con la doctrina de Dios, con la doctrina del Espíritu Santo, ellos no la aceptan y están ahora esperando para el 2022 al verdadero Mesías, cuando no es el verdadero.
y no sabemos si en realidad este rabino, el último que hemos visto, puede estar acertado en todo lo que diga, pero tiene sentido todo lo que va diciendo, y si es así como él lo va diciendo, quiere decir, él piensa y considera de que en el 2022, cuando las fiestas solemnes de sus pueblos van a entrar en desfasaje, pero podría llegar a aparecer, digamos, en otro. Él está considerando, pero no es algo que se pueda decir que en realidad va a ser en el 2022, porque podría venir en el 2021. Uno no lo sabe. Sí sabemos que estamos cerca, porque ya todos los acontecimientos están hablando y esta gente está hablando y arrojando fechas. O sea, como nunca antes se está hablando de fechas muy firmes por partes de un lado como por parte de otro, arrojando fechas. Yo creo que nosotros tenemos que prestar atención, porque tenemos que ver de que este falso Mesías va a venir de un linaje. Ese linaje tiene que ser actualizado, llevado al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. En la tercera parte de este tema vamos a estar viendo quiénes son los que están gobernando en este tiempo en el pueblo de Israel, quiénes son estas personas que se han movido detrás de las sombras, detrás de las bambalinas, quiénes son, digamos, estas personas a las que el mundo les está debiendo dinero, porque toda la deuda externa está concentrada entre pocas familias que concentran el poder, que concentran los recursos, personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que financiaron ejércitos, que tuvieron que ver con el genocidio del mismo pueblo judío, y que desde aquella época ellos vienen obrando en las sombras, y que son organizaciones que se mueven en las tinieblas, que tienen acuerdo con las tinieblas y con Satanás, y que tienen que ver con estos linajes, y que desde allí, desde las sombras, va a aparecer este falso Mesías. Pero vamos a estar viendo en el próximo video cuál va a ser este posible Mesías, cuál es el linaje de ahora en la actualidad, cuáles son estas hermandades que están funcionando, que están trabajando en las sombras, y vamos a ver también cuál es el final del dragón, vamos a ver también cuál es el final que le espera a esta bestia, y también el final que le espera a este falso profeta, por el solo hecho de no haber reconocido que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Salvador. El Señor dijo: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, pues todas estas personas hallaron tropiezo en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si ellos no se arrepienten, lo que le espera es la condenación de ir al infierno y al lago de fuego eterno, y en donde dice la Escritura que ahí será el llorar y el crujir de dientes. Por eso yo le animo a que usted siga indagando sobre lo que nosotros podemos irle contando desde acá. Sabemos que somos escasos en lo que le podemos llegar a decir. Tratamos de darle la mayor información posible, fidedigna, chequeada, bien mirada, sabiendo que lo que le podemos compartir, en realidad nosotros estamos seguros de lo que le estamos diciendo. Pero nos falta información porque obviamente no sabemos un montón de cosas. Le animamos a que usted siga buscando, que siga orando y que le pida al Señor Jesucristo que Él le revele a usted la verdad. Pídale que el Espíritu Santo venga a morar en su vida. Él está cercano. La Biblia dice en el libro de Isaías: buscad a Dios en tanto que Él puede ser hallado, porque llegará un tiempo en donde no podrá ser hallado, en donde lo invocarán y Él ya no escuchará. Ya no será un tiempo, porque la Biblia habla de que cuando el falso Mesías se manifieste, cuando ya aparezca este líder mundial que va a traer una aparente paz al mundo, dice la Biblia de que el Señor va a llevarse su iglesia al cielo, y la actividad del Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecados, que es el que trae las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, va a cesar en su actividad. Y ya Él ya no va a aceptar personas que puedan venir a la verdad. Entonces ya no va a estar en la actividad que está en este tiempo. Hoy es el tiempo. Hoy es el día en el que usted puede entregar su vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonarle. Si usted se arrepiente de corazón, Dios ha venido justamente, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiere que hagamos una oración en esta noche? Le animo que cierre sus ojos allí donde se encuentra, y si puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo en esta hora, yo te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis errores, por todas mis faltas, por todos mis pecados.
te pido, Dios, que envíes tu Santo Espíritu a morar en mi vida, Señor, y que a partir de este momento mi vida pueda ser lavada con la sangre de Jesús y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí. Líbrame del mal, líbrame del maligno, Señor, y dame esa oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Les agradezco por el tiempo. Sé que se ha extendido un poco, se ha hecho un poquito tarde quizás, pero era necesario dar todo el tema completo, esta segunda parte. Vamos a ver una tercera parte y lo vamos a estar culminando. Espero que sea de bendición, de provecho. Le bendigo, les agradezco a todos los que se van sumando al canal, a los que nos están siguiendo. Les felicito a los que en este tiempo han estado aceptando a Jesús, los que hemos podido ir conociendo, que nos han ido escribiendo. Les animamos a continuar, vamos a seguir en contacto y no duden en extender y en pasar el link del canal, y estamos al servicio de cada uno de ustedes que lo necesitan. Los esperamos en la próxima. Bendiciones. ¿Quién ayuda al herido? Sana todo dolor, permanece por siempre, da descanso en su amor. Él es Cristo. Él es Cristo, nuestro Salvador. Él es Cristo. Quien llevó nuestras cargas, cambia el llanto en canción. Dio su vida en la cruz para darnos perdón. Él es Cristo. Él es Cristo, nuestro Salvador. Él es Cristo. Oh, Él es Cristo, Rey por siempre, nuestro Redentor. Él es Cristo. ¿Quién moriría por un ladrón y tomaría mi lugar? Todo el precio pagó. Libres somos, Él venció. Libres somos, Él venció. Libres somos, Él venció. Él venció. Libres somos. Oh, no hay otro nombre, solo Cristo. No hay otra vida,
Él es Cristo, nuestro Salvador.